El concejal José Alberti en comunicación ya con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. Preocupa la situación en Santa Cruz. No se entiende por qué aquí, solamente aquí en Santa Cruz, no hay posibilidades de resolver el tema. César, gracias. Gracias por la invitación. Buen día. Evidentemente es una medida extrema donde el único castigado y el único que está, en este caso, perjudicado es el vecino. 6 de cada 10 cruceños se movilizan en microbús todos los días para realizar sus actividades económicas y sociales. En ese entendido, nosotros venimos exhortando a los dueños de micro, al empresariado del transporte, a que salga a trabajar y que desde el Consejo Municipal hay el compromiso. Hoy día vamos a trabajar por tiempo y materia en las comisiones de trabajo, en la Comisión de Constitución, Finanzas y Planificación, justamente ver el tema del estudio técnico que ha presentado el Ejecutivo Municipal. En ese estudio técnico presenta una nueva propuesta tarifaria, pero sin embargo anoche nos ha presentado simplemente 4 diapositivas, un PowerPoint, y es importante que nosotros lo revisemos, las hojas de cálculo, la estructura de costos, se transparente toda esta información, no solamente a los concejales, sino también al pueblo en general, y también esperemos que los transportistas, los dueños de micro estén esta mañana para justamente ellos podamos hacerles preguntas respecto a su estructura de costos. Ese es un aspecto muy importante que ayer se ha demostrado la voluntad de darle una solución, pero una solución real de que esté en la ley la tarifa, pero además, César, clarito, desde el 2021 mi persona como concejal municipal viene proponiendo, ¿no?, una transformación al sistema público de transporte a través, en este caso, del BTR, y segundo, un nuevo modelo de negocio, es decir, a través de concesiones, a través que se hagan empresas de transporte público como debe ser, empresas o cooperativas, y en ese sentido también cambiar ese modelo de negocio de sindicato a empresas, y que el municipio, que es el dueño, la ciudad es la dueña de las rutas, pueda concesionar por 10, 15, 20 años, según estudios de factibilidad, pueda concesionar a empresas de transporte las rutas. ¿Para qué? ¿Para qué, César? Para terminar con este chantaje, para terminar con este modelo inhumano, para que cuando quieran los señores del transporte paren y el único perjudicado es la ciudad. En ese sentido, hoy día esperemos avanzar, César, hay la responsabilidad al menos de este concejal de avanzar, y que sí, en este caso, evidentemente, vivimos una nueva realidad económica. El país vive una realidad económica. El presidente Paz recibió un país moribundo económica e institucionalmente. Y si no se hacían estas reformas y estos ajustes, probablemente estuviéramos en un proceso de hiperinflación o algo más terrible. En ese sentido, nos mintieron que íbamos a ser Suiza, nos mintieron que el país iba a ser rico, pero sin embargo, hoy somos el país más pobre de Sudamérica. ¿Por qué? Porque este es el resultado de 20 años de socialismo, 20 años de saqueos y 20 años de mentiras al pueblo. Y hoy día nos toca hacer estos cambios, estas transformaciones y estos ajustes. Y desde el Consejo, al menos por parte de este concejal, hay la responsabilidad. Y esa responsabilidad recae en un procedimiento, la ley 1216 y su reglamento indican cómo se trata el tema de la nueva tarifa. Una tarifa técnica, una tarifa en base a un informe, a un estudio técnico, a respaldos, a hojas de cálculo, a estructuras de costos, etcétera. Y recién se elevará o no la tarifa. Pero además, César, también ayer hemos dicho una vez más, después de las cientos de veces que hemos pedido, debemos implementar tecnología, modernidad. No podemos saber con exactitud cuál es la demanda de pasajeros si no tenemos un billetaje electrónico. Pero además, todos los días a la gente le pasa algo, o se muere afuera del micro porque hay un accidente donde generalmente está involucrado el transporte público, o si no, al interior del micro. Todos los días le roban a la gente su gorra, su celular, su joya, su reloj, su billetera, etcétera. Por eso también hay que implementar sistemas de seguridad integrados, GPS y billetaje electrónico. Bolivia es el único país en Sudamérica que no tiene una implementación
del billetaje electrónico, es decir, pagar con billetera móvil, pagar con tarjeta, pagar con QR y pagar con muchas modalidades que hoy día el mundo tiene, pero sin embargo nosotros en nuestro transporte público vivimos en la prehistoria. Santa Cruz, siendo la ciudad más moderna, más potente, tiene un transporte público de la era del dinosaurio. Ahora, concejal, hay varios temas que quedan sobre la mesa, teniendo en cuenta que recién se aumentó el precio del pasaje a 2.30 y se cobra 2.50, eso por un lado. Por otro lado, hubieron compromisos, justamente usted menciona el tema de la seguridad. No se cumplieron los compromisos y siguen cobrando 2.50. Hubieron varios temas que deberían abordarse con el precio del pasaje. Los transportistas arguían que por el dólar las llantas estaban más caras, los repuestos estaban más caros, todo estaba más caro, más allá de que el combustible no se movía y por eso debía aumentarse el precio del pasaje. Hoy las cosas son al revés, sí aumentó el tema del combustible, pero las llantas, los repuestos, con las medidas que ha tomado el gobierno van a bajar. En ese sentido, ¿por qué solamente el transporte de Santa Cruz no quiere hacer caso, no quiere entender y quiere hacer lo que le da la gana? Bien, porque no hay alcalde. Tenemos un alcalde tiktokero y showcero que estos 4 años y 9 meses de gestión solamente se ha dedicado a saquear la alcaldía y a dejarla en quiebra técnica, como vengo denunciando hace mucho tiempo. Esa es la realidad. Esperemos nuevamente que el alcalde cumpla con las sanciones que dice la ley 1216 y su reglamento. Cuando, en este caso, el transporte público no sale a trabajar, es una falta gravísima, hasta pueden quitarle las licencias de operación. Esperemos que el alcalde lo haga y no hagan negociados con eso. Segundo, César, por eso yo vengo proponiendo desde el 2021 el cambio de modelo. Hoy día los sindicatos, que son empresarios, dueños de micro, que se esconden, que se refugian ahí, porque no son choferes. Los choferes son también víctimas de este sistema arcaico y de este sistema inhumano de transporte público. Hay 10.000 choferes que no han podido trabajar hace 3 días y obviamente no han llevado el pan a su casa. Pero yo estoy hablando de que debemos encaminarse a un sistema de transporte nuevo, moderno y humano, y para eso hay que cambiar el modelo, es decir, de negocio de sindicatos a empresas de transporte, y también de un sistema arcaico a un sistema de BTR. El BTR funciona en 90 países, César, y ha dado soluciones reales a los usuarios y también a las ciudades. Entonces debemos encaminar. El alcalde Johnny Fernández truncó la posibilidad de avanzar en la implementación de un sistema de BTR. Hay que retomar esas ideas, obviamente mejorarlas, porque la política partidaria, viendo sus bolsillos, lo destruyó. Pero en ese sentido hay que retomar. ¿Y dónde están las bases de esos estudios? En los estudios del JICA, en el plan director que realizó la cooperación JICA el 2017, donde estaba claramente las fases de implementación de un sistema de BTR acompañado de un nuevo modelo de negocio. Es una pena que Santa Cruz, siendo la ciudad más poderosa, más potente, no tenga la implementación de un sistema de transporte público más eficiente. La Paz ya lo tiene, Cochabamba lo tiene, el mundo lo tiene, menos Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Johnny no quiso y los que salieron en la anterior administración hicieron esa implementación de atrás para adelante, no como las recomendaciones que en su momento hicieron los planes directores y los estudios del JICA. Hoy tenemos la oportunidad de poder, si bien la tarifa es una pata, pero ¿dónde está la seguridad vial? ¿Dónde está la seguridad interna del vehículo? La gente le roba, se muere, le cobran por demás, no le devuelven su cambio. Esos 20 centavos, porque se ha normalizado el pasaje a 2.50, César, desde hace 6 meses, donde recordemos que el alcalde Johnny Fernández, por decreto, al viejo estilo de Evo Morales o de Luis Arce, hacía las cosas. Por decretazo, subió a 2.30 el pasaje. Hoy se ha normalizado a 2.50. Sí, ayer yo les decía a los concejales, si en el Consejo vamos a hacer una ley para modificar la tarifa, perfecto, hay una ley vigente, la ordenanza 029/2013. Ese es el inicio de la discusión, esa es la que vale. Y si se lo va a discutir desde el Consejo, la tarifa es 2 bolivianos, la base es 2 bolivianos. A partir de ahí, en este caso, según las
estructura de costos y las hojas de cálculo, veremos en cuánto se incrementa. Pero César, seamos claros y con la verdad. Si el pasaje es 2.71, si el pasaje es 2.51 o 2.55, tiene que cobrarse eso y no redondearse en contra del vecino. Para eso debemos implementar billetaje electrónico, cámaras de vigilancia, GPS para que ya no los choferes no se rasuren y pongan en riesgo la seguridad vial de las personas, tanto que están al dentro como de afuera. Creo que es una oportunidad de encaminar una solución real e integral en el sistema de transporte público. Más allá de la tarifa, hay estos problemas que día a día la vive la gente. La última, doctor, y es un tema del que ha hablado el alcalde, el transporte libre. La última vez que en Santa Cruz se estableció el transporte libre, finalmente tuvimos que ver muchos más unidades de transporte. Ya aparecieron los trufis en todos los anillos, es decir, el transporte libre lo rebasó al alcalde de aquel entonces. En este tiempo, ¿será bueno el transporte libre? ¿Será una buena idea? Por supuesto que no, César. Ya hubo un error de la anterior administración de la implementación de un transporte libre. El transporte público es regulado porque es una competencia municipal. El transporte libre solamente desordena. El transporte libre es más caro que el transporte regulado. Siempre el transporte libre es más caro que el transporte regulado. En ese sentido, el alcalde Johnny Fernández, en vez de venderle humo a la gente, venderle mentiras y solamente que le sirven para el TikTok, debería en este caso promover una solución. Y el Ejecutivo, ¿qué solución tiene que dar? Ese estudio técnico, tiene que ser bien hecho, transparente, mostrar las hojas de costo. Ayer solamente nos han mostrado un PowerPoint de 4 láminas. Esperemos que hoy se inicia a las 8:30 empezarán las comisiones de trabajo, donde tampoco soy parte, pero igual le voy a estar, César, porque me sacaron de todas las comisiones de finanzas, de Constitución, porque no quieren que fiscalice, porque hoy día el Consejo Municipal está gobernado por Johnny Fernández. Pero igual vamos a estar ahí haciendo escuchar la voz del vecino y defendiendo el centavo de la gente, porque ese centavo, César, es en 1 millón de viajes día, son mucha plata. Por eso yo digo que se debe implementar el billetaje electrónico, la seguridad interna, cámaras, GPS, como es en todo el mundo. Solamente en Santa Cruz tenemos un transporte público de la era del dinosaurio. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. Gracias, César.